Vivimos en una época de crisis espiritual, marcados por la decadencia moral y la desintegración familiar. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado el deterioro en sus propias vidas y que sienten que sus alegrías y sueños han acabado. Hoy Dios quiere renovar tu vida y cambiar tu historia. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Oviedo te invita a escuchar Renuevo Espiritual, un programa hecho para tu necesidad. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Renuevo Espiritual. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más en este su programa Renuevo Espiritual. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero, acompañado de mi esposa, la hermana Keila Vergara de Romero, y nuestro querido hermano Javier Suárez, aquí desde la cabina de Dinamis Asturias 102.2 FM. En los controles técnicos, nuestro hermano Eleazar Jiménez, que miércoles a miércoles siempre nos está apoyando, colaborando. Dios le bendiga en gran medida a él y a su familia. Y también tenemos aquí en nuestro estudio a mi hijo Gadiel Asaf, que desde muy temprana edad está aquí interactuando, conociendo el ambiente de la cabina. Bien, queremos compartirle los números de contactos, el 661-858-758 y el 661-740937. El 661-858-758 y el 661-740937. Estamos ubicados en la calle Coronel Boves, número 26, bajo izquierdo. Allí nos encontrará los días martes, jueves, viernes a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. La invitación es a que usted se conecte, que usted interactúe con nosotros, nos envíe peticiones de oraciones, si así lo requiere, y que usted, por supuesto, hoy comparta con nosotros esos gratos testimonios, esas gratas vivencias que ha tenido con el Señor. Hoy será un programa especial, un programa de testimonios, un programa donde abriremos nuestro corazón y hablaremos de aquellas experiencias maravillosas que hemos tenido con nuestro amado Salvador Jesucristo, lo que Él ha hecho en nosotros. Así que no dude en comunicarse, no dude en expresar esos testimonios que estamos seguros será de bendición para nosotros que estamos aquí en la cabina y para todas aquellas personas que puedan leer esos comentarios o escuchar, si así lo deseara. Usted, si desea llamar a estos teléfonos que le he dado, puede hacerlo con total libertad. Hoy queremos hablar, testificar de las buenas nuevas de salvación que hemos recibido en el Señor y esas grandes vivencias en nuestro Señor Jesucristo. Así que ya lo saben, reporte su sintonía, extienda este programa, compártalo con otras personas y también de dónde nos está observando, de dónde nos está viendo. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos. Hay poder
Se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, con tus cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer, con tus cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Aleluya. Celebramos a ti, Jesús. Santo, Jesús, te alabamos. Es el que viene en el nombre del Señor. Bendita las naciones que te adoran, Creador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendita las naciones que te adoran, Creador. Adórenle. Bien, continuamos en este su programa Renuevo Espiritual. Hoy con el tema Cuenta las maravillas de Dios en tu vida. Cuenta las maravillas de Dios en tu vida. Así que no duden en escribirnos, en reportar sintonía, en compartir este programa, interactuar con nosotros. Estamos muy contentos de poder hacer este programa y que sea de esta manera, testificando, hablando de esas experiencias maravillosas que hemos encontrado y disfrutado en nuestro Señor. Estoy seguro que usted podrá abordar muchísimas experiencias, muchos testimonios. Estoy seguro que será de gran bendición para toda nuestra audiencia. Nosotros estaremos, por supuesto, compartiendo también de algunas experiencias que hemos tenido con el Señor, esas gratas vivencias, esas maravillas que hemos disfrutado a lo largo de todos estos años de conocer a nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Puede usted hablarnos de alguna sanidad, de alguna experiencia sobrenatural, de alguna vivencia que le haya hecho crecer, haya enriquecido su vida, de un cambio rotundo, de esa transformación que experimentó en el Señor cuando fue sacado de las tinieblas a su luz admirable, si ese fuera el caso, esa experiencia del nuevo nacimiento, todas estas experiencias, todas estas vivencias, valga la redundancia, queremos que usted nos las narre, que nos las cuente. Esa es nuestra intención, es el propósito de este miércoles, de este programa. Bien, vamos a saludar ya a algunas personas que están conectadas, que están reportando su sintonía. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos también que nos están viendo a través del Facebook Live y aquellos que nos están escuchando en la radio Dinamis Asturias 102.2 FM. Amén. Dios bendiga también al pastor que está aquí con nosotros, al pastor Osvaldo, a nuestro hermano Javier Suárez, Amén, amén. a nuestro hermano Eliazar, que está en los controles técnicos. Muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes cada miércoles para traerles la palabra de Dios, palabra que trae esperanza. Amén. Y hoy un tema tan precioso como este, cuenta las maravillas de Dios en tu vida. ¿Qué maravillas ha hecho Dios contigo? Hoy vamos a contar un poquito de esas maravillas, de esos testimonios maravillosos, preciosos que cada uno de nosotros tenemos. Son muchos testimonios, sabemos que no daría el tiempo para contar todos los testimonios, pero sí contar algunos, los que ustedes crean oportunos contar,
hay testimonios de salvación, de liberación, de cómo el Señor nos rescató, pero también hay testimonios de sanidad, hay testimonios de restauración espiritual, hay testimonios de la provisión de Dios, hay tantos testimonios, hermanos y amigos, que podemos contar, que hoy yo creo que vamos a ser partícipes cada uno de nosotros, vamos a compartir estas buenas nuevas para que las personas que nos están viendo y aquellos que nos están escuchando, que muchos de ellos sabemos que no creen en el Señor, otros tienen dudas de la existencia de Dios. Yo creo que hoy podríamos, con estas palabras y con estas buenas nuevas de salvación y con estas maravillas, podríamos también ayudar a que muchas personas puedan entender que verdaderamente existe un Dios grande, existe un Dios maravilloso, que esto no es un Dios de cuento, que esto no es un Dios de teoría, sino también es un Dios de práctica, es un Dios de acción. Lo que Él promete lo cumple y cada uno de nosotros hemos sido testigos de ello. Amén. Así que sería muy bonito que cada uno de nosotros podamos compartir hoy. Voy a comenzar a saludar a las personas que están en sintonía. Ana Hernández dice: hola, buenas tardes, pido oración por Antonio Romero Palomino, para que Dios le dé un trabajo, que lo está pasando, pero que muy mal. Por favor, orar por él. Amén. Estaremos orando, Ana, por supuesto que sí, por Antonio Romero, para que el Señor provea un trabajo y para que él después pueda contar las maravillas de Dios, de lo que Dios hizo en medio de la nada, cuando no había nada, o en el momento cuando estaba quizás más desesperado. Allí el Señor le dio un trabajo. Amén. Rosy dice: buenas tardes, hermanos, bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Caterín Lobato Loyola dice: en sintonía desde Perú. Que Dios bendiga a todos los hermanos de Perú y amigos. Amén. Dice la hermana Caterín: para contar las maravillas que el Señor ha hecho, qué bueno es Dios. Amén. Esto es que al terminar de contar todas las maravillas, podemos decir: Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido misericordioso, porque todo lo que Él ha hecho ha sido por amor. Amén. Juanjo Manzano dice: saludos y bendiciones. La hermana Rubiela Hernández desde Salas, aquí en Asturias, dice: Dios les bendiga, pastores y hermano Javier, y les use poderosamente en este programa radial. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Rubiela Hernández. Amén. Así que estamos a la espera de esos testimonios que cada uno de ustedes pueden dejar aquí escrito, aquí en el chat. Puede escribir, amigo, hermano. Aquellos que han tenido una experiencia con el Señor, creo que son aquellos que pueden testificar de lo grandioso que ha sido el Señor para con sus vidas. Amén. Y la hermana Rubiela dice: conmigo ha hecho el Señor muchas maravillas y con mi familia. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor con usted? ¿Qué ha hecho el Señor ahí en su familia? ¿Hay algo que usted debe contar y puede contarnos? Usted sabe que aquel que no cuenta las buenas nuevas se convierte en una persona egoísta, que solamente quiere la bendición para él solo o ella sola. Pero aquel que comparte y testifica de lo que Dios ha hecho es una persona que anhela que otros también vivan la vida plena, tengan las experiencias que yo he tenido. Yo no me lo quiero quedar para mí. Yo quiero que los demás también sientan. ¿Y cómo lo van a sentir si yo no hablo? Como dice la palabra, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si nadie les hablará? Tenemos que hablar, tenemos que ser portavoces de las bendiciones, de las maravillas de Dios. Y qué más que nosotros mismos como testigos, ¿verdad? Como esa evidencia viva de que Dios existe a través de mi testimonio, a través de mis propias experiencias, de lo que yo era antes y ahora soy, de lo que me pasó en un momento determinado y que no había solución para ello, pero el Señor intervino. ¿Qué más que eso, querido amigo y querido hermano? Porque hay gente que está cansada de escuchar solo la teoría y escuchar lo que dice la Biblia, pero quieren ver evidencias, y la evidencia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos esos testigos que debemos demostrar ante el mundo que verdaderamente existe Dios, que Dios todavía sigue haciendo obras y maravillas, que ese Dios que abrió el mar rojo en dos, ese Dios que detuvo la tierra para que el pueblo de Israel siguiera peleando en esa batalla, ese Dios que hizo cruzar a un pueblo en el río Jordán y lo hizo abrir de nuevo, ese Dios que hizo bajar maná del cielo, ese mismo Dios está aquí, ese Dios existe. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero si nosotros callamos y no hablamos, si nosotros nos reservamos las experiencias que hemos tenido, ¿cómo ellos van a creer?
¿cómo van a entender que Dios existe? ¿Cómo van a creer que existen los milagros si nosotros no hablamos? Tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que ser esos portavoces de la palabra del Señor y contar no lo que otros han vivido, sino que lo que nosotros mismos hemos vivido, lo que nosotros mismos hemos visto. Como decía el mismo Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque Job fue testigo del poder de Dios. Después de tantos años, él conoció verdaderamente a Dios con esa profundidad, en medio de su problema, en medio de su angustia. Y muchas veces nosotros necesitamos experiencias profundas con el Señor para que podamos decir como Job, ahora mis ojos te ven. Ahora sí, verdaderamente he tenido una experiencia contigo y ahora voy a contar lo que yo he vivido, que yo te he conocido, Señor, que no me lo contó otro, sino yo misma he sido testigo de que tú existes. Amén. Así que es el momento oportuno para que cada uno de ustedes puedan dejar sus comentarios, su testimonio. La hermana Margeri Carmona desde Avilés, aquí en Asturias, dice amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Margeri. La hermana María Rubí García dice, pastor, Dios le bendiga. Yo estoy feliz porque Dios me sacó del mundo y ya no soy la misma. Cambié para bien, me cambió. Y el Señor me cambió y yo lo amo, yo amo a mi Señor, amén, gloria a Dios, que Dios bendiga a nuestra hermana Rubí García, querida amén. Hermana, reciba un abrazo, ella es una creyente fiel aquí en la iglesia de Oviedo, una hermana que sabemos que el Señor se ha manifestado en su vida, gloria a Dios, porque es que cuando Dios se manifiesta en la vida de cada persona, no volvemos a ser los mismos. La hermana María Díaz Tavera desde República Dominicana dice, Dios lo continúe bendiciendo, amén, Dios bendiga a nuestra hermana María, Dios le guarde mi hermana, le echamos de menos, querida hermana, amén. La hermana Caterín Lobato dice, ¿cómo no recordar cuando a los 11 años, cuando me enfermé y quise atentar contra mi vida, porque estaba sumamente triste? Dios se mostró a mi vida y me dijo, los que se suicidan no van al cielo, sino al infierno. Luego le pedí con todo mi corazón, con solamente 11 años de edad, que deseaba ser feliz. Unos meses después conocí al Señor y recibí mi salvación y la felicidad que tanto esperaba a los 12 años. Por eso hay salvación para los adolescentes y Dios se revela en nuestra aflicción. Hoy, pasado más de 10 años, puedo decir, Dios me arrebató de las garras del abismo y soy muy feliz. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por este testimonio tan lindo? Amén. Una Amén. Niña adolescente entrando apenas a la adolescencia no tenía deseos de vivir. Qué tremendo, hermano. Esto es preocupante. La depresión, la tristeza que hay aún en los niños y en los adolescentes. Pero el Señor se le reveló a su vida. Qué lindo. Y ya tiene 12, dice ella que tiene ya tiempo, ¿verdad? 10 años viviendo bajo la comunión de nuestro Señor. El Señor la sacó de ese mundo, el Señor le dio la alegría, le devolvió la razón por el cual vivir, esas ganas de vivir, y hoy ella es testigo del poder de Dios. Aleluya, amén. La hermana María Díaz dice, y que lo siga usando a mis pastores queridos, amén. Gracias, mi hermana, igualmente a usted, hermana querida. Una mujer que ama al Señor con todo el corazón, una mujer también de experiencias tremendas en el Señor. Que el Señor la bendiga muchísimo, mi hermana María. La queremos mucho. Amén. La hermana Elisa Ñaupa está también en sintonía. Y Nemesia Burgos dice, Dios les siga bendiciendo. Amén. Hermanos, mire, de verdad que este testimonio de la hermana Caterín es muy hermoso. Hermana Caterín, aprovecha este testimonio para transmitirlo a los jóvenes, a los adolescentes. Lo necesitan. Y yo les aseguro que el testimonio, cuando se trata de una persona que verdaderamente ha vivido, ¿verdad? Lo ha vivido en carne propia, ese testimonio va a tener un poder de acción muy fuerte en las vidas de aquellas personas que también están pasando por una condición similar. Es como aquella persona que fue drogadicta y estuvo en el mundo de la drogadicción y el Señor lo rescató de ese mundo, lo salvó, lo cambió, y ahora esa persona predica y va a los lugares, ¿verdad?, donde están los jóvenes sumergidos en la drogadicción. ¿Qué mejor ejemplo que esta persona que ha sido rescatada de las drogas para predicarle
a las personas que estaban en una condición similar a la que estaba esta persona. Porque lo van a creer, porque ven a alguien que lo vivió en carne propia, a alguien que sintió lo que ellos están sintiendo. Hay una empatía, como hablábamos la semana pasada, porque se entienden el uno al otro, porque saben que esa persona lo vivió, pero que hay una esperanza. Esa persona ya no es drogadicta, ya esa persona Dios lo cambió y que sí se puede cambiar. Cuando Dios entra en un corazón, sí hay cambio, sí hay restauración. Por lo tanto, esos testimonios hermosos de donde Dios ha sacado a cada quien o de donde Dios te libertó o testimonios de sanidad, esos testimonios hay que contarlos, hermanos, porque son tan lindos, son buenas nuevas de salvación y buenas nuevas de sanidad que no se pueden quedar ocultos. Estamos emocionados con esas experiencias que ustedes nos han hecho saber. El caso de nuestra hermana que con 11 años de edad ya no tenía deseos de vivir, pero allí tuvo un encuentro con nuestro amado Salvador Jesucristo. La Escritura dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay cambios. Él sigue siendo el mismo. Y en la Escritura nosotros encontramos distintos pasajes, como el Señor le manifestaba el poder, la gloria de su nombre a tantos hombres y mujeres que abrieron su corazón y estuvieron dispuestos a servir de corazón, con fuerza al Señor. Dios les abrió a ellos el conocimiento, un conocimiento sobrenatural, algo diferente. No estamos hablando de una falacia, de una fantasía. No estamos presentando aquí un mundo irreal. Estamos hablando de algo real, porque el mundo sobrenatural es real. Amén, amén. Es real. Las maravillas de Dios, las grandezas de Dios, partiendo del hecho de que la creación en sí misma nos habla de su grandeza, nos habla de su poder, pero con su creación más sublime y excelsa, que es el ser humano, Dios ha tenido una cercanía cuando el hombre le abre la puerta de su corazón a Dios. Dios obra. Cuando el hombre se dedica a buscar el rostro del Señor, a clamar con un corazón sincero, con un corazón humilde, sencillo, entregado por completo a Él, seguro que el Señor responde, mueve su diestra de favor y te concede grandes bendiciones. Y cuando creías que todo era imposible, allí el Señor irrumpe en tu historia y cambia el escenario por completo. Nosotros hemos sido testigos de ese poder de Dios, no solo a nivel personal, también porque lo hemos visto en otras personas que estaban en situaciones deplorables, verdaderamente críticas, pero Dios les cambió su lamento en gozo. Dios los transformó. Dios hizo grandes maravillas, así como usted que nos está escuchando a través del dial o nos está observando a través de las páginas. Usted también ha tenido una experiencia con el Señor y conoce que ciertamente lo que la Escritura enseña es una hermosa realidad. Hay un pasaje de la Escritura que quiero leerles en Lucas, en el capítulo 8, en el verso 39. Aquí el Señor Jesús le habla a un hombre que recibió una liberación extraordinaria. Estoy hablando del endemoniado gadareno. Y a este hombre el Señor le da una orden después de que este hombre intentara estar con el Señor Jesús y hacer el recorrido que iba a hacer el Señor Jesús, convertirse en un seguidor. El Señor le da una orden. No va con él, pero este hombre se convirtió en un portavoz de esas buenas nuevas de salvación. Y el Señor le dice en el verso 39 del capítulo 8 del libro de Lucas, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjense la encomienda que el Señor le hace a este hombre, que ya les he descrito, es un hombre que se le conocía como el endemoniado gadareno, porque era de Gadara, y era un hombre que había sido maltratado, había sido vejado y llevado a un estado de desgracia absoluta
por los demonios, estaba totalmente poseído, vivía en los sepulcros. Dice la Escritura que estaba desnudo, rompía las cadenas incluso que le ataban. Era un hombre que la sociedad no quería, lo habían desechado por completo. Y ante esta adversidad, ante esta circunstancia tan tremenda, pues los vecinos, los familiares lo habían excluido, puesto que vivía en los sepulcros. Pero contra todo pronóstico, el Señor cambió la historia de este hombre. Es posible que muchos hubieran perdido la esperanza en él, en este gadareno, hubieran creído que jamás algo hubiera podido hacer algo en la vida de este hombre, algo lo hubiera cambiado. No existía médico que pudiera solucionar el problema del gadareno, no existía familiar, por mucho amor que le pudiera ofrecer, que pudiera cambiar el estado de este hombre. La crisis que él estaba enfrentando superaba cualquier cosa que los hombres mortales pudieran hacer por él. No se trataba de un asunto natural, estábamos hablando de algo sobrenatural. Y es allí cuando el Señor entra en la escena de este gadareno, pero no solo de él, también puede entrar en nuestra historia. Y si usted está pasando por una situación difícil donde ya la mano del hombre no puede hacer nada, estoy seguro que la mano de Dios sí puede hacer. Amén, amén. Usted puede estar en una situación tan desesperante donde cree que ya no es posible ninguna salida. Es posible que no se trate de la misma condición en la que se encontraba el gadareno. Quizás usted diga, bueno, yo no tengo un problema espiritual, no tengo un problema de esta índole, por ejemplo, por lo menos no de posesión demoníaca, pero sí hay otros asuntos de depresión, problemas de desestabilización emocional, cuando el sistema nervioso está totalmente alterado, bajo ansiedad, en un constante estrés, inmerso o en medio de problemas difíciles de enfrentar, como problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas económicos, porque hay mucha gente que está pasando por situaciones verdaderamente desesperantes, económicamente hablando, y ya estaremos orando por estas personas que necesitan empleo. Pero cualquiera sea la circunstancia difícil, yo creo en un Dios. De salud también. También, por supuesto, en una enfermedad. Cualquiera sea la situación, Dios puede obrar y quiere obrar en su vida. Pero aquellas personas que nos están escuchando y que han tenido una experiencia con el Señor, nos interesa mucho que usted cuente esa experiencia que tuvo con Dios. Si le sanó de una enfermedad, si quedó libre de algún vicio, si el Señor se glorificó en su matrimonio, con sus hijos, después de haber hecho una petición o estar clamando. Y ¿por qué no? Estos tiempos que nosotros hemos compartido con ustedes, si ha habido alguna sanidad en las oraciones que hemos hecho, en los programas, ¿qué testimonio usted puede contarnos? Esa es la intención de este programa. Cuenta las maravillas de Dios en tu vida. Esa fue la orden que el Señor Jesús le dio al gadareno. Ve y cuenta lo que ha ocurrido en ti, lo que ha sucedido en ti. Es algo que no te lo puedes quedar para ti. No te puedes quedar callado. Esto tienes que hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio de lo que ha ocurrido en tu vida. La definición del testimonio, según el diccionario, es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, por haber sido testigo de él. Cuando nosotros contamos las maravillas de Dios es porque hemos sido testigos de él, hemos sido testigos experimentales del poder de Dios en nuestras vidas, o hemos presenciado cómo Dios ha obrado en otras personas, con lo cual nosotros podemos hablar de ese testimonio y deberíamos hacerlo. Un testimonio es una afirmación de algo. El término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa.
Nosotros somos llamados a testificar Amén. lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya les he mencionado, si usted estaba en las tinieblas, si vivía en tinieblas, seguramente tiene muchas experiencias que contar, pero no nos interesa tanto esa vida terrible y difícil, sino la transformación, Amén, el amén. ser trasplantado de las tinieblas a su luz admirable. Dios cambió tu lamento en gozo, te transformó por completo, y eso es lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? Ahora, ¿cómo es tu vida? Me llamó mucho la atención el mensaje que nos escribiera allí esta joven que contaba su testimonio de niña, cuando ya tenía deseos incluso de morir, no quería seguir viviendo, y Dios se reveló a ella. Pero en el mensaje, al final del mensaje de ella escribió algo muy, muy interesante. Dijo, y ahora soy muy feliz. Amén, amén. Amén. Muy feliz. Y eso es algo maravilloso, porque cuando la luz de Cristo llega a nuestro corazón, nos transforma por completo esa tristeza en alegría. Por eso cuenta ese testimonio. Las cadenas del Gadareno se rompieron. No solo las físicas, las internas, las espirituales, las que son difíciles de romper, donde el médico no puede hacer nada, donde el psicólogo, por más esfuerzos que haga en ayudarte, y no estoy demeritando la profesión de ninguna manera, pero hay asuntos que, como ya he mencionado, son sobrenaturales, no naturales, donde no puede llegar la mano del hombre a hacer nada por ti. Pero el Cristo maravilloso sí puede y quiere transformar tu historia, quiere hacerlo de una manera rotunda. En Hechos, en el capítulo 23, en el verso 11, el Señor se dirigió al apóstol Pablo y le dijo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí el Señor le estaba diciendo a Pablo, ten ánimo. La situación era difícil para el apóstol Pablo. Sin embargo, el Señor le da ánimo, le da palabras de aliento y le dice, mira, así como has testificado aquí, te toca testificar también en Roma. Así que no te calles, vas a seguir hablando de las maravillas que yo he hecho en tu vida. Amén, amén. Y hay más ejemplos en la Biblia, hermano Javier. Yo creo que usted debe tener un ejemplo muy hermoso de alguien que no cayó, sino que testificó, contó las maravillas de Dios. Amén, amén. Hay varios, porque hay muchos Sí, en hay la Biblia. muchos. Amén. Pero, por ejemplo, el de la mujer samaritana, cuando Jesucristo fue al pozo a beber agua y se encontró con la mujer samaritana y tuvieron esa conversación, y lo vemos en Juan capítulo 4, comienza la historia en el versículo, principalmente el versículo 1, acaba en el 42, son 42 versículos bien preciosos, pero los importantes, claves son todos, porque todos son importantes, pero si nos basamos en el tema de que, claro, Jesús conversó con la mujer samaritana y la mujer samaritana quedó muy sorprendida porque Jesús, y lo vemos aquí en el versículo 28, capítulo 3 de Juan 3, capítulo 28, queda bien claro en el sentido de que sí. A ver, si la encuentro, 28, efectivamente. Dice lo siguiente, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, porque Jesús le dijo, entre la conversación que tuvieron, Jesús le dijo, anda, ve y busca a tu marido. Y lo vemos en los versículos aquí bien especificado. Y dijo, oye, no, averiguó que tuviera Jesús, sabía que tuviera 5, que tenía a lo largo de su vida, que tuviera 5 hombres, 5 maridos. Y ella quedó sorprendida. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Acaso eres tú el Mesías? Y entonces tuvieron una conversación muy interesante. Jesús le conversó como él hacía siempre, le predicó, le habló del Evangelio, le habló de las buenas nuevas, le habló de que él era Dios, que era el Salvador, que era el Mesías. Pero tenemos, cuando ella bajó a llamar al pueblo, tenemos en el versículo 39. En el 39 tenemos también
afirmativo, y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Ya no creemos, y dicen ellos en el versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, a la mujer, le dice, sino porque lo que hemos visto, vieron que él efectivamente era el Mesías. Pero hay más, porque tenemos al general sirio. El general sirio, Naamán, cuando estaba infectado de lepra, su esclava, la esclava de su mujer, que era una chica que raptaran el ejército sirio de Israel, le dio testimonio. Tú vete y habla. Busca al profeta Eliseo, que ese profeta va a sanar tu lepra. Qué lindo. Ella no cayó, ella sabía que había solución para él. Ella sabía, por lo que dijo el pastor hace un rato, por experiencia propia. Ella sabía, dio el testimonio, un testimonio verdadero, porque así fue, se sanó de la lepra. Ella sabía y dio su testimonio, porque ella sabía verdaderamente que Eliseo le iba a sanar la lepra. Eso es un testimonio bien lindo también. Tremendo. Es que lo lindo de compartir lo que yo sé, lo que tengo y otros no tienen, y yo lo voy a hablar, porque sé que al hablarlo, esa persona va a recibir bendición. Aquí quiero escuchar aquí también, vamos a leer, mejor dicho, algunas personas que están hablando de sus testimonios. La hermana Elisa Ñaupa Juamán dice, buenas tardes, mis amados siervos, Dios les bendiga grandemente, Dios me cambió, me ha transformado en mi vida. Yo acepté al Señor, en lo que yo entiendo allí, a los 16 años. Amén. Ella conoció al Señor de una edad muy temprana, una adolescente. Que Dios bendiga a nuestra hermana Elia, fiel oyente de la radio. Amén. La hermana Rosy dice, a mí me ha hecho sentir muy grande y muy tranquila. Este Dios me está dando mucha paz. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. La hermana Margery Carmona dice, a uno de mis hijos me lo ha salvado 2 veces de accidente de coche. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a los hijos de nuestra hermana Margery Carmona. El Señor ha sido maravilloso. Mire, cuántas veces el Señor nos ha librado, hermano. ¿Ah? Cuántas veces el Señor, que no nos damos cuenta, hermanos, pero ha sido la intervención divina. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estuvimos a punto de peligro de muerte y que nada nos pasó, pero es que no vimos nada, ni nos dimos cuenta ni nos enteramos, pero ahí hubo una intervención. Y de las que nosotros nos enteramos y nos damos cuenta de que verdaderamente Dios actuó, es que son tantas cosas de las que el Señor nos ha librado, son tantas cosas que el Señor nos ha dado, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice su palabra, y por lo tanto, como Él renueva esa misericordia al amanecer, entonces durante ese día vamos a ser testigos de las maravillas de Dios. Paco Moreno, que por cierto, él está pidiendo oración, está quebrantado de salud, vamos a orar por él al final del programa, tiene un problema de gastroenteritis. Él describió así, yo estaba hace un año con ansiedad, tomando muchas pastillas, yendo a psicólogos cada semana 2 o 3 veces a las urgencias y nada que me sanaba. Fui al culto, me convertí al Señor, orando, leyendo la palabra. Un día Dios me mandó un ángel, estaba no entiendo esta parte aquí, pero dice con él y me sanó de todo lo que yo tenía. Amén. Gloria al Señor. O sea, que este hermano está contando su testimonio, estuvo sumergido en la ansiedad, pero es lo que no pudieron hacer los psicólogos, y no quiero desmeritar el trabajo de los psicólogos porque para eso están ellos estudian la conducta humana y ellos ayudan en lo que pueden ayudar, pero hay cosas que van más allá de esto y tiene que ver con el vacío espiritual que hay en cada ser humano, y eso hasta ahí no llegan ellos llegan en algunas partes de verdad, de la mente, de la conducta, pero hay trasfondos, hay cosas, amigos, y quiero decirle esto con todo el respeto que se merece todos los profesionales, por supuesto, pero hay cosas que no llegan los psicólogos, sino llega solamente Dios, y es la parte espiritual. Esa parte espiritual es la parte que le corresponde a Dios, es el espíritu, porque el Señor te ha dado un alma, un cuerpo y un espíritu, y el espíritu es ese aliento de vida, y es en esa parte de tu vida que tú necesitas ser saciado por Dios. Solamente Dios te puede llenar, solamente Dios te puede dar la paz, solamente Dios te puede dar la calma que tú necesitas. Es Dios, solo Dios, y hasta los psicólogos lo han comprobado, y muchos han dicho y han
reconocido que cuando hay personas que están sumergidas en una tristeza profunda, en momentos de ansiedad, cuando tienen un encuentro espiritual con Dios, dicen que se restauran, son sanados, y ellos dicen, bueno, hay que reconocer que algo hace el área espiritual. Ellos dicen la religión, algo hace la religión. Yo lo he escuchado a ellos hablar por televisión cuando son entrevistados. Pero claro que Dios es maravilloso. Si Él es el creador de los cielos y la tierra, y Él te creó a ti, Él te conoce mejor que cualquier otro, porque Él fue el que te fabricó. Por supuesto, como Él te fabricó, Él tiene el manual de instrucciones, Él te conoce de pies a cabeza y sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son tus ansiedades. Qué lindo este testimonio de Paco Moreno. Dios bendiga a Paco Moreno, y vamos a estar orando después por él. Amén. Qué hermoso, hermanos. Sigan contando, todavía tenemos tiempo. Ustedes pueden seguir contando sus testimonios. La hermana María Nicola dice, Dios les bendiga. Amén. La hermana Osmara Romero dice que el Señor les bendiga. Pastores. Osmara Romero, bueno, dice amén. Carla Arana dice, gloria a Dios, Dios les bendiga más. Esperanza Pan y Luz dice, hola, Dios les bendiga mucho. De Richard Rodríguez desde Buffalo, Nueva York. Bueno, aquí tenemos estos saludos. Que el Señor bendiga también a la hermana Paola Rojas, que está en sintonía. Amén. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice la escritura, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderoso o potente sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Es algo maravilloso lo que aquí declara el libro de Daniel capítulo 4. Nabucodonosor allí tiene que reconocer que Dios es un Dios sempiterno y que sus maravillas son grandes. Es extraordinario nuestro Dios y Salvador. Allí Amén. el capítulo 4 narra la historia de la locura de Nabucodonosor, pero cómo él luego se arrepiente, mira al cielo y reconoce a Dios como Señor, como Rey de Reyes y Señor de los Señores, y allí es cuando es nuevamente restaurada su vida. Y lo interesante de este verso 2 es que él reconoce que Dios es grande, que sus señales son extraordinarias, que potentes son sus maravillas. Y él dice, conviene que yo declare, que yo hable, que yo cuente lo que Él ha hecho conmigo. Y hay una experiencia que me gustaría compartirles. Es una experiencia que es reciente, no tiene mucho tiempo, es muy, muy reciente. Creo que les hablé un poco hace unos días, un poco, no tanto, de lo que ocurrió en una joven, una adolescente de unos 11 años en una de nuestras congregaciones. Su mamá estuvo pidiendo oración, a la niña le detectaron un tumor en el pulmón y la pastora de la iglesia con el grupo de hermanos estuvo clamando. A nosotros también nos pidieron oración, nos escribieron para apoyarles en oración. Estuvimos pendientes de este caso y estuvimos clamando, no solo a nivel personal, sino también en la iglesia. Estuvimos clamando allí con los hermanos por esta niña de 11 años de edad que le habían diagnosticado un tumor en el pulmón. Su mamá tiene todos los exámenes que demuestran que en efecto había un tumor allí en el pulmón. Pero clamando, orando, intercediendo por esta joven, Dios hizo algo maravilloso, porque luego volvieron a hacerle unos exámenes a esta niña. Habían dicho que tenían que intervenirla, que había que hacerle una operación, era algo muy delicado, pero los médicos se llevaron una gran sorpresa, y es que no encontraban en los exámenes que posteriormente le realizaron, no encontraban el tumor por ninguna parte. Ellos extrañados dijeron, no puede ser posible, así que debemos dejarla un tiempo más aquí en el hospital, y la dejaron una semana más allí haciéndole exámenes, analíticas, en fin, para examinarla a profundidad y ver
dónde se encontraba ese tumor. Y digo así porque ellos dijeron que el tumor debía estar en alguna parte del cuerpo, pero que debía estar el tumor, que quizás se había desplazado por el cuerpo en alguna otra zona, pero no podían ellos comprender cómo es que ahora no aparecía el tumor en el pulmón de esta niña. Pero nosotros sí entendemos Amén. por qué el tumor no aparecía. Amén, claro que sí. Nosotros sí lo entendemos perfectamente. Ellos quisieron ser un poco más exhaustivos en los chequeos médicos a esta niña y le hicieron una resonancia magnética para estudiar por completo el cuerpo de la niña y no encontraron absolutamente nada. Gloria a El Dios. tumor no apareció, no se encontró por ninguna parte. Ahora su madre tiene los exámenes donde mostraban al tumor y ahora tiene otros nuevos exámenes donde no aparece el tumor en ninguna parte. Qué lindo. La es Dios. niña está completamente sana, Gloria a está Dios. cantando en la iglesia, está participando. Es una gran bendición esta niña y nosotros nos gozamos porque nuestro Dios es vivo y es real. Amén. Es Dios maravilloso. Amén, Él es amén. extraordinario. Amén. Él sana a los enfermos, Él liberta a los cautivos, Amén. Él salva las almas, Él restaura matrimonios, Él restaura familias. Él sigue haciéndolo en nuestros días. Él sigue obrando. Por eso no deje de clamar, no deje de orar, porque seguro la mano de Dios, la mano de favor, estará contigo y su diestra de justicia te levantará y te concederá las peticiones de tu corazón. Amén, así es. Esperanza Pan Luz dice así: gloria a Dios por poder llevar alimentos a los deambulantes, pobres y adictos en las calles de mi pueblo, por el ministerio Pan Luz y Esperanza, el cual Dios me permite dirigir desde 2 años, para que también podamos llevarles la palabra de salvación y vida eterna a todos que quieren escuchar. Cristo viene ya y necesitamos todos predicar. Gracias, pastora, por su programa. Amén. Este es un hermano que está en Estados Unidos y están haciendo un trabajo muy hermoso, llevando alimentos a las personas más desfavorecidas. Gloria a Dios. Ese trabajo es lindo y ese permite ese tipo de trabajo, predicar la palabra. O sea, te entregas un pan, entregas una comida, entregas una sopa y al mismo tiempo estás dando una palabra de aliento y estás testificando de las maravillas de Dios. Y una vez que ellos son restaurados, porque muchos de ellos se restauran, son levantados, ellos contarán también de las maravillas de Dios. Amén. Amén. Luis Jesús Jiménez dice: yo era curandero y santero. Y dice, era muy malo, amén. Y gracias a un pastor, bueno, gracias a Dios, por supuesto, porque Dios usó a un pastor, amén. El Señor me liberó de todo y ahora soy un ministro. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Jesús. Gloria al Dios, que nos alegramos mucho por ese testimonio de curandero a pastor, a un ministro del Señor. Amén. Lo que hace Dios, ¿verdad? Amén. Eso es un testimonio tremendo, hermano. Yo me imagino que usted tendrá mucho que contar, hermano Luis. Es un testimonio que sé que es poderoso, gloria al Señor. Y claro que él decía, me gustaría que lo compartiera en voz alta y por supuesto que estos testimonios hay que compartirlos, hay que contarlos, que la gente se entere de que Dios sí cambia. Dios transforma, hermano. Esto no es un cuento, esto no es que le un lavado de cerebro no. Eres el mismo, con la misma mente, con el mismo, con todo, pero con todo transformado por dentro. Amén. Una transformación interna y se nota cuando la persona llega a Cristo y es cambiada, se nota hasta en la forma de mirar, en la forma de hablar. Dios va haciendo un cambio en toda su vida, de mente, de alma, de cuerpo, en todo Dios hace un cambio maravilloso y esas son las maravillas que hace el Señor. Amén. Amén. Y algo interesante en todo esto que hemos dicho y que es también fundamental que lo abordemos, es que las verdades que nosotros hemos descubierto en el Señor, además de proclamar esas verdades del Evangelio, también en la Escritura encontramos cómo los primeros cristianos, los apóstoles, dieron testimonios del poder de esas verdades. Amén. No solamente anunciaron esas buenas nuevas, sino que también ellos dieron testimonios del poder de esas verdades con su vida. Amén. Su vida era el reflejo, era el testimonio de que realmente el Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio te hace diferente por completo. Y si el Señor mora en nuestros corazones,
entonces se debe evidenciar ese cambio, porque hemos hablado de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, esas maravillas, y creo que una de las fundamentales es mostrar el cambio que Dios hizo. Es el cambio de esa persona, es otra persona y es el más grande testimonio que alguien pudiera contar. Porque puede ser que la audiencia que nos está escuchando diga, bueno, yo no he tenido ninguna experiencia con un ángel, yo no he tenido una experiencia sobrenatural, yo tampoco puedo hablar de que salí de un mundo terrible como el mundo de las drogas, o no puedo tener un testimonio como por ejemplo el que nos acaba de contar allí nuestro hermano Luis, si no me equivoco es el nombre del hermano que dice que era curandero. Bueno, hay muchas personas que no han tenido esa vida y que no pueden comentar un testimonio como ese, pero sí pueden contar lo que el Señor hizo en sus vidas. El cambio posiblemente no haya salido del ocultismo, pero tendrías quizás algún vicio o eras una persona amargada, con rencor, con odio, que no era capaz de perdonar, que tenía algún resentimiento o estaba pensando tenía la idea del suicidio. O su matrimonio estaba en quiebre ya está quizás destruido o a punto de ser destruido también. Sí, o era una persona que realmente no estaba satisfecha porque había un vacío dentro de sí y conoció al Señor y ahora las cosas son diferentes y puede decir, soy muy feliz en Cristo Jesús. Amén. Eso es un gran testimonio, Amén, no amén. es menor, es un gran testimonio. Un día conociste al Señor, no sé cómo ocurrió, no sé cómo pasó. Si a través de un programa radial, por ejemplo, como este, que un día escuchaste a alguien predicando y allí en tu hogar le abriste la puerta de tu corazón al Señor y le dijiste, yo quiero, Señor, servirte y yo quiero que tú gobiernes mi vida y quiero que gobiernes mi familia. Posiblemente no haya sido por el escuchar a algún predicador por la radio, algún programa radial, pero sí pudo haber sido que alguien te encontrara en la calle y te entregara un tratado y luego en tu casa reflexionaras y el Espíritu Santo tocó tu corazón y algo sucedió y a partir de allí comenzaste a ir a la iglesia o recibiste una ayuda económica o alguna provisión, alguna cesta de amor con alimentos, con comida. Eso te impactó tanto que luego fuiste a la iglesia y allí, escuchando la palabra de Dios, se desarrolló en ti la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que hay muchas experiencias que usted nos pudiera contar. Amén. Hay más textos bíblicos que hablan de contar las maravillas de Dios. Y uno de los que contaban mucho las maravillas de Dios era el salmista David. Él siempre en sus salmos hablaba de lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Y hay uno que me gustó mucho que dice, has aumentado, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Él estaba hablando de que son tantas las maravillas de Dios que para contarlas todas no tendría tiempo para decir cuántas maravillas el Señor ha hecho en su vida. Nosotros siempre recordamos quizás lo más trascendental, el momento cuando conocimos a Cristo, alguna sanidad, pero es que todos los días nosotros somos testigos del poder de Dios. Por cada respirar, ya eso es una maravilla del Señor, que el Señor te está dando la oportunidad de que tú vivas, y eso es una maravilla de Dios. Es que todo, es más, hermanos y amigos, si los cielos, dice la palabra, cuentan la gloria de Dios, y si el firmamento anuncia la obra de sus manos, si ellos, o sea, es decir, si la creación anuncia y declara que Dios existe y que Dios es grande, ¿cuánto más nosotros, que somos creación, pero además somos redención, porque somos creados y redimidos? Debemos doblemente declarar y proclamar la grandeza de Dios. Estamos en deuda para con nuestro Dios y tenemos que pagarla. ¿Y cómo la pagamos? Bueno, primeramente viviendo en santidad, viviendo en obediencia, agradando a nuestro Dios. Y segundo, proclamando, porque esa es uno de los principales objetivos de la iglesia de Jesucristo, proclamar las buenas nuevas de salvación. El Señor no te salvó para que te quedaras callado. El Señor te salvó para que tú te convirtieras en un ente multiplicador del evangelio, de la palabra de Dios. Porque dice la palabra que, bueno, para eso Él dejó a la iglesia,
Para eso Él dejó a la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo para que esa iglesia se convirtiera en sal y luz del mundo. Amén. La luz no se puede esconder. La luz se hizo para estar expuesta, para dar luz, por lo tanto. No podemos ponernos debajo de una mesa, no podemos escondernos y decir, pues no voy a hablar, que hablen otros. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida así? No va a hablar aquel que nunca ha tenido experiencia, ese nunca va a hablar. Va a hablar aquel que no conoce a Cristo, aquel que es escéptico, aquel que se burla de la palabra del Señor. Eso hace que blasfemar. ¿Qué va a No, hablar? más bien va a blasfemar, va a burlarse de Dios. ¿Quiénes son los que tienen que hablar y alzar su voz? ¿Quiénes son los que tienen que proclamar que Dios existe? ¿Quiénes son los que tienen que levantar su voz y hablar de las maravillas de Dios, de los milagros que el Señor hace, de dar una esperanza, de dejar un mensaje de salvación, decir, sí se puede, si yo pude, tú también puedes? ¿Quién es el que tiene que hablar para resaltar los valores que se han perdido en la sociedad, los valores morales, todo eso basado en la palabra de Dios y en las maravillas de Dios? ¿Quiénes son nosotros? Los que conocemos a Cristo. Como al César lo del César y a Dios lo de Dios. No, cada quien se ocupa en su oficio y nosotros como hijos de Dios nos ocupamos en el oficio de ¿qué? De proclamar las buenas nuevas. Dios nos ha dado una boca, ¿verdad? Para hablar como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se defendía y hablaba del testimonio de lo como el Señor lo rescató vía Damasco. Y a donde él iba, ante Agripa, ante Festo, ante Félix, donde él iba, él hasta el mismo Roma, él hablaba, testificaba y no se avergonzaba. Amén. Recuerdo que cuando yo estaba muy jovencita, todavía lo estoy, pero bueno, más joven en la universidad, muchos se avergonzaban y habían muchos que cuando llegaban a la universidad ya se olvidaban de Dios, los que eran cristianos, y decían, no, ya no soy cristiano. Otros que iban cambiando un poco su modo de ser, su forma de ser, de forma de pensar, pero yo siempre les predicaba la palabra. Se reían mucho de mí. Yo fui motivo de burla. Yo fui motivo de bullying, por eso podemos decirlo. Se reían de mí, cómo hablaba, quizás cómo me vestía, porque me vestía de una forma más decorosa. Y se reían tanto, pero tanto, porque yo les hablaba de que Dios verdaderamente existe, porque aquí se mueve en las universidades ese movimiento ateísta de que Dios no existe. Son más crédulos para creer que provienen del mono, porque para eso hay que tener más fe. Hay que tener más fe para creer que yo vengo del mono que Dios me hizo. O sea, yo creo que para eso hay que ser un poquito más un grado de locura para creer que yo vengo del mono. Es más fácil creer que el Señor me hizo. Y cuando yo les hablaba, pero también me di cuenta que muchos al final, ya terminando la carrera, muchos me decían, valió la pena conocerte, Keila. Sé que eres de convicciones y muchos, después de años, cuando yo logré hablar con ellos, me pedían consejos, se me acercaban, quiero un consejo, necesito un consejo. Se dan cuenta que eres luz, se dan cuenta que hay algo en ti diferente, pero es que tienes que hablarlo, no te puedes callar, tienes que sentirte contento, alegre por lo que el Señor ha hecho en tu vida y demuéstralo con una sonrisa, con una palabra adecuada, con una palabra de bendición para aquel que lo necesita. Bien, estamos ya culminando, estamos concluyendo el programa, pero no sin antes orar por las peticiones que nos han hecho. Vamos a estar orando por los hermanos. Sí, vamos a estar orando por Paco Moreno, que tiene un problema, pues, estomacal. Amén. Y hay otras peticiones. Y también Antonio Montero, porque necesita un trabajo. Amén. Vamos a orar por estas personas. Y Dios les bendiga muchísimo, amados hermanos y amigos. Gracias por compartir estas experiencias. Nos hemos gozado mucho. Sí, Isaí Pineda dice, Dios me los bendiga, hermanos, para adelante con esa humildad. Me gozo, hermanos. Dios es poderoso. Sigan así, amados hermanos, reflejando en nosotros a Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga al hermano Isaí de una manera poderosa, de una manera especial. Amén, amén. Vamos a orar. Vamos a orar por Paco Moreno y Antonio Montero. Sí, vamos a orar por ellos. Señor, te rogamos que te glorifiques de manera especial en estos hombres, Dios, que acuden a ti, Antonio y Paco. Señor, tú conoces la situación de ellos, la adversidad que puedan estar enfrentando, los problemas de salud como gastroenteritis y la petición también de empleo, Señor. Yo te ruego que tú les abras las puertas, pero sobre todo, Espíritu Santo, que reveles a Cristo cada día más amén, a sus amén. vidas, que ellos tengan una cercanía mucho mayor contigo, que puedan disfrutar y conocer mucho más de ti y también experimentar, Señor, vivencias sobrenaturales, que sea algo grande lo que ellos puedan vivir en tu verdad y que puedan ser portavoces
de esas grandes maravillas que solo tú haces, Señor. Concédeles un trabajo que sea de bendición, Amén. que les permita asistir a sus iglesias, a donde se congreguen, Señor, que ellos tengan un empleo que no vaya en detrimento de su vida espiritual, sino por el contrario, que sea de bendición para ellos, para sus familias, y que ellos puedan ser de bendición en cualquier lugar donde ellos asistan, donde se congreguen. Dios, obra sanidad en el cuerpo de este hermano que tiene la gastroenteritis. Glorifícate en cada una de las personas que nos están escuchando, oh Dios, y desarrolla la fe a aquellos que la tienen debilitada. Te ruego, Señor, que les incrementes esa fe y que ellos puedan tener gratas experiencias, grandes vivencias contigo, experiencias sobrenaturales, y aquel que cree que todo se ha perdido, oh Dios, se dé cuenta de que tú estás a su lado. Amén, Y que amén. tú le levantarás y que tú le ayudarás, que tú restauras el matrimonio, que tú Amén, restauras amén. la familia, que tú cambias la situación. Oh Dios, aquel que tiene depresión, aquella persona que está pensando en el suicidio, aquel, oh Dios eterno, que cree que todo ya está perdido, levántalo, Te lo pedimos, rescátalo, Señor. Ten misericordia de esa Amén, persona sí, Señor. que nos pueda testificar de las grandes maravillas. El que está enfermo en cualquier área de su cuerpo, sánale, Señor. Amén. Sánale, Dios. Amén, amén. Sana su cuerpo, su Amén, corazón, gloria a sus Dios. huesos, su tensión. Sánale, Dios. Si hubiera algún temor cancerígeno, estírpalo tú, Señor, y glorifícate de una manera poderosa. Oh, el que Amén. está llorando, el que está en lamento, el que ya ha perdido la esperanza, Señor, que la pueda recuperar. Aquella persona que cree que todo se acabó, que todo se perdió, a los presos, Señor, a los que están privados de libertad, y que lloran, que se lamentan, Dios. Espíritu Santo, revela a Cristo de una manera especial, de una manera Amén, sí, poderosa, Amén. Señor, te lo y pedimos. transfórmalos por completo, Amén. Señor. Amén, sí, Jesús. Cámbialos por completo. Amén. Te lo Gloria a pido, Dios. mi Señor. Queremos una cosecha de almas grande para gloria de tu santo nombre. Hombres y mujeres verdaderamente libertados, verdaderamente convertidos, con testimonios poderosos de lo que tú haces, Señor, en nuestro tiempo, Amén, en sí, nuestros Jesús. días, contra todo pronóstico y contra toda corriente de escepticismo, de agnosticismo, Amén. Así de es. ateísmo, Señor, contra todas esas corrientes humanistas, de materialismo y demás, Señor. Que tú, oh Dios eterno, irrumpas en su historia y que todos puedan escuchar las grandes maravillas de un Dios todopoderoso. Gloria a Muchas Dios. gracias, Amén. Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La invitación es para el próximo miércoles. No dude en conectarse con nosotros a través de las páginas del Movimiento Misionero Mundial o bien Asturias y la página de Dinamis Asturias el próximo miércoles. Comparta este programa y gracias por estar con nosotros, por interactuar y por enriquecer cada vez más este programa. Que el Señor les bendiga de manera especial. Yo soy su hermano y amigo Osvaldo Romero. Keila Vergara de Romero. Y Javier Suárez.